purificamos nuestra mente, pensamiento, sentimiento, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, dirección y discernimiento sujetos a usted, Señor Jesucristo, que su presencia, Señor, esté aquí, que su palabra cumpla el propósito para el cual usted la da, ponga su mano de poder como se la puso el profeta Jeremías, y usted habla a su pueblo, a su iglesia, a los que estamos aquí reunidos, a su iglesia, Señor, a los pastores que usted ha puesto en esta cobertura apostólica profética, que su palabra cumpla el propósito para el cual usted la da y su nombre sea exaltado y glorificado, porque usted es el único que merece la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios siempre nos direcciona. Sabemos que el Señor siempre tiene el dominio de todas las cosas. Y el Señor hoy quiere hablarnos, de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. El tema en la predicación de hoy es: Dios tiene el dominio. Amén. Él no controla. Y su dominio se los da a sus siervos. Entonces, por varios siglos, la palabra control, Dios está en control, Dios toma el control. A muchos siervos y siervas que no tienen discernimiento profundo de su palabra, y muchos que no estudian la palabra, solamente repiten como el oro lo que les enseñan, no escudriñan la palabra, y por eso hay tantas herejías. De una de ellas es: Dios controla, Dios toma el control, Dios está en control. Pero escudriñando la palabra control no existe. Así como hemos hablado de desechar la fiesta pagana de la Navidad, que es el Tamuz babilónico, la palabra de Dios nos dice: pon un árbol de Navidad. Entonces, como no está en la palabra control en la Biblia, la desechamos nosotros como apóstoles y profetas de la restauración de todas las cosas, hacer lo que dice la Biblia y dejar de hacer lo que no dice la Biblia. Y entonces, por siglos, la iglesia, los siervos, han repetido herejías, y sobre todo lo de la palabra control. Entonces, conforme a la palabra control, hay que desecharla. Nosotros la hemos desechado de aquí de la congregación, de las congregaciones que están bajo esta cobertura, y enseñado la palabra como está escrita. Dios es todopoderoso, es grande en fuerza, es tremendo en poder, es Dios todopoderoso, es soberano, es eterno, Él reina, Él gobierna, Él tiene dominio y Él rige las naciones. Entonces, eso es la verdadera palabra. Y entonces, si Dios tiene todo el dominio, Él tiene todo sujeto bajo su autoridad. Y como todo está sujeto bajo su autoridad, Dios quiere decirte hoy que tú deseches la palabra control. Porque cuando tú hablas que Dios controla, estás en contra de la palabra de Dios. Porque Dios no controla, Dios no manipula, Dios no chantajea, Dios no corrompe. Entonces, ¿quién es el que controla? Satanás controla, manipula, extorsiona, corrompe. Amén. Entonces, la palabra control debe ser desechada de tu vocabulario divino si eres hijo de Dios, entendido y sabio. Entonces, hoy nos quiere enseñar Dios cómo Dios tiene el dominio. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dio a ti poder y autoridad para reinar y gobernar. Santo es el Señor. Como fue desde el principio. Entonces, Dios vino a morir en la cruz para pagar tu salvación y para devolverte la autoridad y el poder, pero sobre todo la libertad. Y si Dios vino a morir en la cruz para darte libertad, y como dice su palabra, en donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria Entonces, a Dios. ¿por qué la iglesia habla de que Dios controla? Porque la palabra de Dios controla quiere decir que Dios no conoces la palabra, quiere decir que eres un neófito en la palabra, quiere decir que no te ha venido el entendimiento y el discernimiento profundo de la palabra. Dios no controla, ni manipula, ni chantajea, ni corrompe. Eso pertenece al reino de las tinieblas.
Por eso Dios nos dio libre albedrío. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 3:20, yo vengo a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo vengo a la puerta y llamo y toco. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré con él, cenaré con él y estaré con él todos los días. No dice yo vengo a la puerta y tumbo la puerta y me meto. No, Dios te dio libre albedrío. Entonces, con la revelación que Dios nos ha dado, vemos que David, ese guerrero David, donde quiera que iba, Dios le daba grandes victorias. Y vemos cómo David extendió su dominio. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces Dios está conmigo, está con mi esposa, está en esta congregación, en las congregaciones que nos ha dado, para darles cobertura como apóstol de Jesucristo. Hoy Dios te quiere decir, desecha la palabra control y toma el dominio que Dios te dio sobre tus enemigos. Toma el dominio que Dios te dio para vencer en toda circunstancia, situación y prueba. Toma el dominio para vencer todos los obstáculos y para salvar almas. Toma el dominio para predicar la palabra de Dios. Amén. O sea, no nomás te dio poder, no nomás te dio autoridad, no nomás te equipa, te unge, sino te da dominio para que domines. Y esa palabra muchos no la entienden. Pero Dios le dio a David dominio. Extendió su dominio Dios a través de David. Donde quiera que iba David, tenía grandes victorias, que vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que tú entiendas una vez por todas que Dios, Jeremías 20:11, Dios está como poderoso gigante. Amén. Dios no es un diosito tampoco. Por eso dice la palabra de Dios que Dios es todopoderoso. Y aparte dice la palabra de Dios que todo nombre está sujeto al nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús es nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Entonces, ¿por qué la iglesia dice, hay muchos cristianos que todavía no se les desarraiga la palabra Diosito, mi Diosito? Y ya son hijos de Dios y siguen hablando ese lenguaje porque esos pastores no les enseñan la palabra correcta. También esos falsos que dicen que el diablo es un gigante, cuando el diablo es un globo inflado que ya está derrotado, vencido, ya ha sido desterrado del tercer cielo, destronado, ya no tiene poder ni autoridad, solamente la que tú y yo le damos por desobediencia y el pecado. Entonces el único gigante es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio? Que vamos a ver ahorita en la palabra de Dios, Deuteronomio 30, 19, 20. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 30 del 19 al 20. Deuteronomio capítulo 30 del 19 al 20. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, versículo del 19 al 20. A ver, es Deuteronomio 30, 19 al 20. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio 30, versículo 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamó testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, en esta palabra de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice la palabra de Dios: escoge pues, escoge pues, escoge pues. Ahí está la revelación. Escoge pues. Entonces, tú tienes que saber que Dios te dio libre albedrío. Cuando Dios dice, escoge pues. Escoge
pues. Escoge, pues. Cuando Dios dice, escoge, pues, Él te está diciendo que tienes dos caminos. El camino que te lleva a la vida eterna y el camino que te lleva al infierno. El camino que te lleva a la salvación eterna y el camino que te lleva a la muerte eterna. El camino que te lleva a la maldición y el camino que te lleva a la bendición. Escoge, pues. No te está diciendo el Señor, a fuerza, haz esto. A fuerza, tienes que servirme. Dios te dio libre albedrío. Escoge, pues. Yo ya te llamé al ministerio, pero escoge, pues. Si tú escoges obedecerle, vas a vivir en victoria y en bendición. Si tú no escoges servirle, seguirás ahí. Y entonces, ¿cuándo estarás preparado para el ministerio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es que mucha gente dice, es que no estoy preparado para el ministerio. Entonces, ¿cuándo estarás preparado? La preparación es todos los días. La preparación es día con día, año con año. Pero sabemos que Dios no busca preparados, Dios busca dispuestos, que Él ya llamó. Cuando dice el Señor, escoge pues, no te está diciendo a la fuerza, te está diciendo, de ti depende. Porque Dios nos dio libre albedrío, que es lo que estamos viendo, que Dios no controla. Porque si controlara, no dijera, escoge pues. Si Dios controlara, no te dijera, escoge pues. Te diría, a la fuerza vas a hacer esto. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:20? Apocalipsis 3:20. Dice la palabra de Dios. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Y llamo. No dice a la fuerza te llamo. ¿Sí? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si alguno. Cuando dice si alguno, está diciendo si alguno quiere aceptarme voluntariamente. No dice a fuerza me recibirás. No. ¿Sí? Entonces no controla ni manipula. ¿Sí? Y dice, y abré la puerta, entraré él, cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. No dice, he aquí yo estoy a la puerta y la tumbo y me meto y me tienes que recibir a fuerza. No. Entonces desechemos la palabra que Dios controla, que Dios fuerza. Aunque sabemos que hay una parte donde dice que Dios fuerza entrar, pero debemos de entender que sobre todo Él te da libre albedrío. Entonces, ¿por qué la iglesia habla esa herejía de que Dios controla? Eso hablan en su vocabulario. Realmente yo cuando veo a sus hermanos, no los juzgo, simplemente es que no les han enseñado la palabra que está escrita. La palabra control no existe en la Biblia. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene repetida varias veces esa herejía? Porque no ha entendido que Dios no controla. Satanás sí controla, manipula, corrompe y extorsiona, mata, roba. Porque dice que vino para matar, robar y destruir. Entonces, tú no eres un carro por ejemplo, tú no eres un carro de pilas, de control remoto. Que Dios te controla el remoto y tú que eres la alma, te lleva donde Él quiere, a la fuerza. No, Él nunca te lleva a la fuerza. Si tú quieres, tomas el ministerio. Si tú quieres escoger la salvación, es voluntaria. Si tú quieres sembrar en su obra, es voluntario. Todo es voluntario en el reino de Dios. En el reino de las tinieblas es opresión. En el reino de la luz es libertad de escoger. Escoge pues. Entonces,
Dios está molesto que la iglesia siga hablando un lenguaje hereje, un lenguaje neófito, un lenguaje que no es del reino de Dios. Y como apóstol de la restauración de todas las cosas, Dios nos llamó a restaurar su iglesia a su estado original, hacer lo que dice la Biblia y dejar de hacer lo que no dice la Biblia. Si la palabra control no está en la Biblia, entonces yo no la debo de hablar. En lugar de decir, Dios controla, Señor, tú tienes el dominio de mi corazón, tú tienes el dominio de mi casa, tú tienes el dominio de mis pasos, tú tienes el dominio de mi caminar y levantar y acostar, tú tienes el dominio de mi familia, tú tienes el dominio de la congregación, porque tú reinas y gobiernas nuestras vidas y todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, estamos desechando la palabra control. Y ahora vamos a ver dónde viene la revelación de que Dios tiene el dominio. Porque dirás, si no, está hablando Él, no Dios. Pero ahorita vas a ver, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Jeremías 20:11. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Entonces Él es un gigante poderoso. Aunque dice cómo, sabemos que Dios es eterno. Entonces Dios es un gigante. El diablo es un globo inflado. Amén. Pero respecto a mucha gente que dice Dios es un diosito, pues no, porque en la palabra de Dios dice en Job, capítulo 37, 23, Job, en el libro de Job, 37, 23, dice la palabra de Dios, en Job capítulo 37, versículo 23, Él es todopoderoso, Él es todopoderoso, entonces no es un diosito. Dios, Jehová de los ejércitos, Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Grande en poder. Dios es grande en poder. ¿Sí? Ahora estamos viendo que Dios no es un diosito. Dios es todopoderoso. ¿Sí? En Isaías 40:26. En Isaías 40:26. Isaías 40:26. Isaías 40:26 dice la palabra de Dios. Isaías 40:26 dice la palabra de Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ni faltará, tal es la grandeza de su poder, fuerza y el poder de su dominio. El poder de su dominio, no el poder de su control, no el poder de que está en control, no el poder de que Dios controla, manipula, no. Dice que Él tiene el poder de su dominio. Amén. Su dominio. No dice control. Aquí dice el poder de su dominio. Entonces desecha la palabra control y utiliza la palabra dominio que está escrita en la palabra. Ahora dice la palabra de Dios que nada se compara con Él. Isaías 40:25. Dice la palabra de Dios: ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me comparéis? Dice el santo. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me comparéis? Dice el santo. O sea que no hay nada que se compare ni que se iguale a Dios. Es único. Dios es únicamente todopoderoso, eterno. ¿Sí? Entonces, vemos que Dios es el que tiene el dominio.
que Dios es todopoderoso, ¿sí? Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios, vamos a ver en la palabra de Dios ahora cómo Jehová reina sobre las naciones. Salmo 47:8. Salmos, el libro de los Salmos, Salmos 47, versículo 8. Salmos 47, versículo 8. Salmos 47, 8. Dice la palabra de Dios, reinó Dios sobre las naciones. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Sí? Entonces, también vemos en Salmo 103:9. Salmo 103:9. Salmos capítulo 103, versículo 9. Dice la palabra de Dios. En el Salmo 103, versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Verdad? Salmo 103, 9. ¿Sí? Vamos a ver ahora Salmos 2:9. Salmos 2:9. Dice la palabra de Dios. Los quebrantaré con vara de hierro, con vaso de alfarero los desmenuzaré. ¿Sí? Entonces, vimos que Dios reina, ¿sí? Y ahorita vamos a ver en Daniel 4:26. Vamos ahora a Daniel, capítulo 4, versículo 26. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Y en cuanto al orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. El cielo gobierna, ¿sí? El cielo gobierna, ¿sí? Vamos a ver ahora Apocalipsis 2:27. Dice la palabra de Dios, Daniel 4:17, que ya leímos. Ahora vamos a ver Daniel 4:26. Dice la palabra de Dios. Ya vimos que luego que reconozcas que el cielo gobierna, ¿sí? Entonces, ¿quién está en el cielo? Dios Todopoderoso, ¿sí? Y sabemos que Dios tiene la soberanía, que Dios es el que tiene el dominio, que ya vimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. En Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz, ¿sí? Y en Daniel capítulo 2, versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, ¿sí? Entonces, el poder único es de Dios, la fuerza única es de Dios, la majestad única, verdadera, es de Dios, ¿sí? Entonces, Él es el que tiene el dominio. Así es, amén. ¿Sí? Él es el que reina, Él es el que muda los tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, que ya vimos, ¿sí? Entonces, si Dios es el todopoderoso, Dios es el que reina y gobierna, ¿sí?
Entonces, nosotros, ¿por qué no hemos logrado entender eso? Que es tan simple de entender. ¿Sí? Y por eso dice en Daniel capítulo 6, versículo 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Y su dominio perdurará hasta el fin. Ahí está. Y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Su dominio. Gloria a Dios. No dice su control preservará hasta el fin. No dice su control preservará hasta el fin o perdurará hasta el fin. Dice su dominio perdurará hasta el fin, hasta la venida del Señor. Entonces, Dios tiene el dominio. Dios reina y Dios gobierna. ¿Sí? Y Dios rige las naciones. ¿Sí? Entonces, te vas dando cuenta que no tenías esta revelación. Y por eso dices, Dios toma el control. Como si Dios no fuera el rey de todo el universo. ¿Sí? Entonces, Dios siempre nos está enseñando y siempre nos está enseñando a hablar el lenguaje de Dios. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios que aquí está bien clara. Daniel 4:17. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Aquí está. Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Entonces no dice que el Altísimo controla el reino de los hombres. No dice que el Altísimo manipula el reino de los hombres. No dice que el Altísimo corrompe el reino de los hombres. No dice que el Altísimo oprime el reino de los hombres. Dice que el Altísimo gobierna, iglesia, gobierna. Así es. Gobierna. No dice manipula, no dice chantajea, no dice controla, gobierna. Entonces, porque si dice que Dios gobierna el reino de los hombres, entonces ¿por qué dices, Señor, toma el control de mi vida? Toma el control de mi casa. Como si Dios no tuviera el dominio de todo, no estuviera todo sujeto bajo su nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Entonces, estamos viendo cómo es que la herejía de la palabra control, de que Dios está en control, de que Dios toma el control, es una herejía. Eso no está en la palabra control, está en la palabra dominio, gobierno, reina, todopoderoso, grande, majestuoso, eterno, soberano, poderoso, gigante. Entonces, ¿por qué la iglesia sigue hablando palabras que el enemigo le conviene? Porque cuando tú no hablas el lenguaje de Dios, el diablo sabe que tu poder está en tu boca y que cuando tú dices eso, estás diciendo que como que le estás quitando el poder al que te lo dio, en el sentido de tu forma de hablar. Por eso no puedes avanzar en otros niveles de victoria. Pero cuando tú dices, Dios gobierna mi vida, Dios reina mi vida, Dios tiene el dominio de todas las áreas de mi vida, Dios me dio libre albedrío y yo quiero de Él, Señor Jesús, yo quiero de Él diariamente. Entonces, cuando tú ves eso, y que Dios es el Todopoderoso, y que no es un diosito, entonces tu vida cambia por tu lenguaje, tus victorias se extienden. Y tú te das cuenta que el enemigo te había enseñado esa herejía por falsos apóstatas de la palabra de Dios.
Derriba tus gigantes. Sí, amén. ¿Cuáles gigantes? Los demonios también ya no Gloria a tienen Dios. ningún poder ni autoridad. Solamente el que tú le das por el pecado. Así como Satanás. Entonces Dios tiene el dominio. Amén. Dios reina. Dios gobierna. Gloria a Dios Dios. es todopoderoso, grande en majestad, grande en poder. Él tiene el entendimiento de todo. Él revela lo profundo, todo. Como reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Pero vamos a ver el dominio, porque vemos en la palabra de Dios en 2 de Samuel 8, del 1 al 18. Porque es importante que tú entiendas que Dios nos ha dado el dominio. Se lo da a sus siervos. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 18. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? ¿Sí? David extiende sus dominios. No dice, ¿qué dice ahí? En Daniel, capítulo 2, versículo 8. Del 1, vamos a leer del 1 al 18. Pero ahí está como título, David extiende sus dominios. Amén. Sus dominios. Amén. Daniel extiende sus dominios. No dice Daniel extiende sus controles. No dice Daniel extiende su control. Dice David extiende sus dominios. Sus dominios. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra dominio? Analizando el capítulo de 2 de Samuel, capítulo 8, del 1 al 18, vemos que donde iba David, Dios le daba victorias contundentes todo el tiempo. Y lo resumí, y ahorita vamos a leer conforme a la palabra. Vemos que en 2 de Samuel 8, del 1 al 18, vemos resumido, vamos a ver lo que hay ahí, que resumí, y ahorita lo vamos a leer con la palabra. Dice en este capítulo de 2 de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 18, dice que los hijos de David eran los príncipes. Los hijos de David eran los príncipes. Los hijos de David eran los príncipes. Sacerdotes y escribas tenía David. Sacerdotes y escribas tenía David a su servicio. Generales era Joab y Josafat, cronista. Tenía a su servicio de David generales y cronistas. Uno de ellos era Josafat, cronista. General era Joab. ¿Sí? Y luego dice, reinó David sobre todo Israel. Reinó David sobre todo Israel. Fíjate, reinó David sobre todo Israel, toda la nación de Israel, todas las regiones de Israel. Gloria a Dios. Y ministraba justicia y equidad a todo el pueblo. Y ministraba justicia y equidad a todo su pueblo. ¿Sí? Y ministraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y luego dice, todos los edomitas fueron siervos de David. Todos los edomitas fueron siervos de David. Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Hoy Dios te dice, yo te he dado dominio. Porque donde quiera que vayas, yo te daré victoria. A donde quiera que fueres, yo te daré victoria. Como se la di a mi siervo David. Pero si cambias tu forma de hablar y de mirar las cosas. Entonces, Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. No dice nada más por un lugar, le dio la victoria, no. Dios, Jehová de los ejércitos, le dio el dominio a David para vencer en toda batalla, en donde quiera que fuera. Y por eso dice que Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Luego dice,
Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. David destruyó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. David regresaba de derrotar a los sirios. Y también dice que David regresaba de derrotar a los sirios. Así ganó David fama. Imagínate. Así ganó David fama. Entonces, fíjate lo que significa el tener dominio. Dedicó a Jehová con la plata y el oro de todas las naciones que había sometido. Fíjate, dedicó a Jehová con la plata y el oro de todas las naciones que había sometido. Y del botín de Hadad-Ezer. David derrotó a sirios, a moabitas, amonitas, filisteos y amalecitas. Envió tos a Joram, su hijo, al rey David, fíjate, para saludarle pacientemente y para bendecirle. Fíjate cómo, aparte de que tenía fama David, tenía gracia David, porque hasta sus enemigos lo mandaban a saludar pacíficamente y para bendecirle. ¿Con qué? Con plata, oro y bronce. Porque Joram llevaba utensilios de plata, oro y bronce. Me supongo que a David. David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer. Tomó el rey a David gran cantidad de bronce. Y dentro de ellos tomó los escudos de oro. Escudos de oro. Escudos de oro. Escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer. Los llevó a Jerusalén. Los sirios fueron siervos de David. Los sirios fueron hechos siervos de David. Los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. David hirió a 22,000 hombres sirios. David hirió a 22,000 hombres sirios. Fíjate, esto es lo que resumí de la palabra de Dios que está en Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 18. Que vamos a ver ahorita. Está aquí. Entonces, ¿te das cuenta el poderío que Dios le había dado a David? La autoridad, el poder, el dominio sobre sus enemigos. Porque David sí conocía quién era su Dios. Amén. David no hablaba un lenguaje de derrota, ni un lenguaje que no fuera la palabra de Dios, porque David conocía quién era Dios. Y hoy Dios quiere usar mi boca para decirte quién es tu Dios, para que tengas la identidad de tu Dios verdadero, no de las herejías que han metido a la iglesia por siglos y que tú estás hablando esas herejías. Y el diablo te quita autoridad, porque también te quita tu identidad. Y tú te ves como un pordiosero. Pero Dios nos llamó a gobernar. Dios nos llamó a arrebatar las almas. Dios nos llamó a conquistar territorios. Dios nos llamó a que donde pisemos será nuestro. Todo territorio. Entonces aquí dice que David sí conocía quién era su Dios. Sabía David. Por eso David, ¿cómo derrotó a Goliat? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sabía quién era su autoridad, quién era su fuerza, quién era su poder, quién era su escudo, quién era su vengador, quién era su guardador, Jehová de los ejércitos. Por eso él estaba bien seguro. Y por eso decía él mismo que Dios reina, Dios gobierna, Dios tiene dominio, Dios rige las naciones y tiene el dominio de todo. Porque aquí vemos en la revelación que David extiende sus dominios. Porque Dios le dio dominio a David para vencer todas las batallas y derrotar a sus enemigos. Por donde quiera que iba David, tenía victorias.
Era vencedor. Sabía el lenguaje de Dios. Sabía que Dios reina, Dios gobierna, Dios es todopoderoso, Dios es majestuoso, Dios es eterno, Dios gobierna. Amén. Y él sabía qué autoridad tenía. Él no mendigaba autoridad. Él no era limosnero de autoridad. Él no sabía quién era su Dios. Y por eso vamos a ver aquí. David extiende sus dominios. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Dice, y los sometió. Esa es la parte que la iglesia no ha entendido. Tú tienes que someter a tus enemigos, derrotar a tus enemigos. No nomás derribarlos. David dice que con 5 piedras y con la honda, con una piedra y una honda, derrotó en la frente, derribó a ¿quién? A Goliat. Y después que lo derribó, con su misma espada le cortó la cabeza y la llevó para los animales del campo. No dice nada más los derribó. Dice, le cortó la cabeza a David a Goliat. Y eso es lo que le falta a la iglesia. Solamente derriba, pero no mata las obras del diablo. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Tomó David a Meteama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerles morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadaezer, hijo de Reob, rey de Sobá, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadaezer, rey de Sobá. Y David hirió de los sirios y a 20,000 hombres. David hirió, David derrotó, David sometió, ¿sí? Y midió 2 cordeles para hacerles morir, ¿sí? David desjarretó David a los caballos de todos los carros. Fíjate lo que hizo David. En el 6, puso luego David guarnición en Siria, de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadaezer, y los llevó a Jerusalén, asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadaezer. Tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamath, que David había derrotado a todo el ejército de Hadaezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadaezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadaezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata y de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Fíjate, David había sometido dice aquí, de todas las naciones, había dedicado de todas las naciones que había sometido. Fíjate el nivel de poder, de autoridad que había en David, porque David sí sabía quién era su Dios. Hoy Dios quiere decirte que tú sepas quién es tu Dios, pero tú debes de cambiar tu lenguaje, no tener un lenguaje de control, de que Dios controla, de que Dios está en control, de que Dios toma el control. Desecha eso, iglesia.
Dios tiene el dominio, como lo sabía David. Y dice aquí la palabra de Dios, los cuales el rey David en el 11, segunda de Samuel capítulo 8, 11, los cuales el rey David dedicó a Jehová con plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadaser, hijo de rey de Soba. Así ganó fama, así ganó David fama, cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. En el 15, segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo, a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, en general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Anitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Los hijos de David eran los príncipes. Entonces, si te das cuenta, David derrotó. Vemos que David lo sometió. Vemos que David les hizo hacer morir. David desjarretó los carros. David sometió, dice aquí, todas las naciones que había sometido. O sea, varias naciones sometió, ¿sí? Y no solamente eso, sino que muchos le mandaron a saludar porque sabían quién era David, ¿sí? Y él les arrebató el botín, ¿sí? De Jaeser, los escudos de oro. Y al llegar a saludar, le dieron oro, plata y bronce. Le dieron oro, plata y bronce, los cuales dedicó a Jehová. ¿Sí? Entonces, vemos que los hijos de David eran los príncipes. Vemos que David ganó fama. Vemos que David reinó sobre todo Israel, y vemos que David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Fíjate cómo David extiende sus dominios. Es poderoso lo que Dios nos está enseñando hoy, que nuestra victoria empieza desde nuestra forma de pararnos, nuestra actitud, nuestra forma de hablar, el lenguaje de la palabra que está escrita. Por eso Dios nos levantó para restaurar su iglesia a su estado original. De acuerdo a Hechos 3:21, la restauración de todas las cosas. Hacer lo que dice la Biblia y dejar de hacer lo que no dice la Biblia, como esta palabra de herejía, que Dios está en control, que Dios toma el control. Dios toma el control, está en control, Dios controla. Ese es un lenguaje de derrota que no le pertenece al reino de Dios. El reino de la luz es Dios reina, Dios gobierna, Dios tiene dominio, Dios rige, Dios es todopoderoso, grande en poder, grande en fuerza, grande en majestad, en entendimiento. Es un gigante todopoderoso y tiene el dominio. Que vemos que ese mismo dominio se lo heredó, se lo dio al entendido guerrero, al entendido levita, adorador, que tenía conforme al corazón de Dios, David. Y David dice
que sometió a sus enemigos, derrotó a sus enemigos, sometió a sus enemigos, hizo morir a sus enemigos, desjarretó los carros, arrebató el botín, oro, plata, bronce, escudos de oro. David se los dedicó a Jehová. Los hijos de David eran príncipes. David sometió naciones. David administraba justicia. Y equidad a todo su pueblo. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo entendemos la autoridad y el poder y el dominio que nos ha dado para gobernar, para reinar, para vencer donde quiera que vayamos, como David sabía y entendía quién estaba con él, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo sé qué poder me ha dado Dios, qué autoridad me ha dado Dios. ¿Quién soy yo para mi Dios? Porque Dios me ha dado el poder y ha confiado en mí. Entonces, vemos cómo se extendieron los dominios de David. David extendió sus dominios. Y Dios te dice hoy te enseño a hablar mi lenguaje, cambiar tu lenguaje, desechar esa herejía de que yo controlo, de que yo estoy en control, de que yo tomo el control. Que yo no soy Dios que tiene el dominio de todo lo que se ve y lo que no se ve. Que no entiendes que yo soy el alfa y el omega. Entonces, Dios te quiere hablar hoy, que seas entendido y que aprendas a hablar con poder, autoridad y soberanía. Sobre todo es que sepas tu identidad, que sepas quién está contigo, que sepas para qué te apartó Dios, para qué te dio ministerios Dios, para qué te dio, te ungió, para qué te levantó, para qué te comisionó, para qué te asignó. Que sepas quién eres para Dios, que sepas el lenguaje de la palabra de Dios que está escrita, que Dios reina, gobierna, tiene dominio, rige las naciones. Él es todopoderoso, Dios todopoderoso, es soberano, eterno, es el gigante todopoderoso. Y de esa manera Dios tiene el dominio de todos los reinos. Su nombre es sobre todo nombre, para que tú sepas que Dios te dio autoridad y cómo te empoderó para tener dominio donde quiera que vayas y venzas, como se la dio a ¿quién? A David. David sabía que no nomás él, dice que sus hijos eran príncipes. Imagínate, uno de ellos fue Salomón. Salomón, ¿quién fue? También fue un gobernante que pidió a Dios sabiduría. Fíjate, pero la sabiduría al principio de gobernar que le pidió Salomón a Dios, no le pidió oro ni plata, le pidió sabiduría, le pidió entendimiento, le pidió discernimiento, le pidió estrategias para resolver problemas, pleitos legales. Como Moisés, te das cuenta que Moisés delegó autoridad, porque ya no eran muchísimos. En el caso de Moisés, ya no aguantaba él con todos los problemas, asuntos, y Dios hablándole a través de su suegro Jetro, que tenía que delegar autoridad para que los pleitos pequeños lo resolvieran los consejos de ancianos, y los pleitos grandes para Moisés. Entonces tenemos que entender esa parte que nos ha faltado. Por eso Dios está dando mi boca hoy para levantarte en victoria desde la forma que hablas. Que sepas quién eres para Dios, como David lo sabía, para que extiendas tus dominios allá donde estás, donde te colocó Dios, para extender tu territorio, ensanchar tu territorio, salvar almas. Pero sobre todo que estemos sabiendo quién es Dios para nosotros. Que Dios no es un diosito,
que Dios no controla, ni manipula, ni extorsiona, ni está en control, ni toma el control. Dios es el que reina y gobierna y tiene dominio. Esta es la palabra que nos trajo Dios hoy. Que esta palabra cumpla el propósito para el cual me la dio a mí y te la da a ti. La gloria es para el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Gracias y paz.